Hear my words, O heaven! Hear, thou heaven! The Lord our God, the Lord is one. Consider the lilies of the field. They toil not, neither do they spin. The Lord is one. This ancient text still guides our daily lives. Moses commanded us the law, an inheritance for the congregation. Shalom y bienvenidos a esta edición de nuestra nueva serie de estudio Maaseh Shilihim, el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la morada Dina Guerrero del ministerio faithjourneyboost.com. Así que ahora recibamos a la morada Dina con la próxima lección en esta noche. Bienvenidos. Ok, buenas noches. Ahora vamos a estar hablando del libro de Hechos. Hablamos del capítulo 5 la vez pasada y primero, antes de continuar, vamos a empezar con una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher gishanu b'midotav la'asok b'divrei Torah. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de seguir tus mandamientos y de aprender y sumergirnos en la palabra de tus escrituras. Una de las oportunidades que yo tuve cuando empecé a leer estos libros otra vez es que me di cuenta que yo no había tenido buenas referencias de conectar lo que estaba leyendo a lo que actualmente estaba pasando. Así es que primero quiero empezar con la estructura de los Sanhedrin. Hace unas cuantas semanas hablamos de esto y quiero enfocarme otra vez en esta información. El Sanhedrin está compuesto de 71 personas, 70 personas que tienen la habilidad de votar, de recomendar, de argumentar, y luego tienen una persona que consiste como un presidente. Usualmente el sumo sacerdote es el que tiene la última palabra, pero tiene que escuchar a los 70 personas que son parte del Sanhedrin. Tienen a dos personas que están escribiendo todo lo que se está diciendo, porque el argumento que se está presentando usualmente es un caso civil, es que tienen que hablarlo enfocado en la escritura. Nada se puede hacer o se puede decidir sin tener una conexión a la Torá oral o a la escritura, a los 5 libros de Moisés. Todo tiene que estar en línea, todo tiene que estar enfocado y entendiendo que las personas que están teniendo esta conexión, esta conversación, no van a ser muy amables, no van a ser muy gentiles, no se están riendo. Ellos están argumentando. Ellos están enfocados en que yo soy correcto y tú estás equivocado. Yo estoy en el bien y tú estás en el mal. Pero a final de cuentas, se tiene que hacer una decisión. Ahora,
En estos asientos de acá atrás es donde se sentaba el pueblo. Le decían a los estudiantes, aquellos que estaban estudiando cómo argumentaban los casos. Así es que José de Arimatea o cualquier otra persona que podría haber tenido una influencia para crecer en el judaísmo en ese tiempo. Am, los mercantiles que eran poderosos, cualquier príncipe de las diferentes tribus que venían de Israel, ellos eran los que sentaban en los asientos. Los 35 miembros estaban en Jerusalén y eran parte del Sanedrín. Ahora, la persona que es acusada tiene que recibir cualquier decisión que se dé de este grupo de varones, excepto la pena de muerte. Eso solamente se podía decidir por los romanos. Esa es la razón por la cual tuvieron que llevar a Yeshua a Pontios Pilato. Es la única razón por la cual tuvieron que hacer eso. De otras maneras, este grupo podría haber decidido qué hacer con Yeshua antes de que los romanos estaban en autoridad. Y si pueden ver aquí en este dibujo, aquí está el templo, aquí está el patio de los sacerdotes, esta es la corte de las mujeres y este cuadrito aquí en la esquina es donde estaba este lugar. Y se le llamaba la cámara de piedras lisas. Estas piedras no fueron cortadas. Rosy, yo creo que tú compartiste con nosotros que cuando construyeron el templo no habían usado ninguna herramienta. Sí, pero ahí en el templo, porque según se entiende que ya todo llevaban preparado para que no se levantara ningún instrumento de hierro. Y eso es también lo que pasó en este lugar. Esto fue construido después del templo. Así es que tuvieron que hacer lo mismo. Y este entendimiento nos ayuda a entender un poco más de qué tan importante era que nosotros entendamos que Yeshua no fue llevado a este lugar. Yeshua no entró a esta cámara. Yeshua fue llevado a la casa de... ¿De quién? ¿Se acuerdan? De Poncio Pilatos, No. ¿cómo se llama? Mari, ¿te acuerdas a cuál casa fue llevado Yeshua? A la casa de Caifás. Ah, cierto, cierto. Yo me acordaba que de uno que se nombra ahí, pero no me acordaba el nombre, pero sí tienes Ujú. razón. Así es que la casa de Caifás está en este lado de la ciudad. No está en ningún lugar cerca del templo. Así es que cuando empezamos a entender lo que estaba pasando en esa situación, es que nos enseñan que el caso contra Yeshua era un caso de eliminar la habilidad de Yeshua para influenciar al pueblo israelita. Y esto lo vemos
en las escrituras que leímos la semana pasada en el capítulo 5. Es que ahora voy a compartir las escrituras del capítulo 5. ¿Ok? Al mero al último. Empezamos a leer aquí de Gamliel, que empieza a decir y hablar de que dejen a los varones. Deja a sus hombres en paz, porque ellos, si tienen algo que hacer, entonces es algo de Dios, no del hombre. Porque dice en el versículo 37, perdón, 36, porque antes de esos días se levantó Teduas diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas de Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Ahora, otra vez nos está explicando Gamliel, el hijo de Gilel, que si esto viene de Dios, no vayan contra Dios, déjenlo en paz. Pero si viene del hombre, entonces esto se va a acabar por sí mismo. Los, los que fueron dejados se regozaron y partieron delante del concilio gozosos de que se fuesen detenidos dignos de padecer frente por el nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua. Así es que continuamente vemos esta situación en la cual el mensaje ha estado dispersado y acompañado de muchas oportunidades de dar y de convivir. Ahora, cuando vamos al capítulo 6, aquí es donde se tienen las situaciones más difíciles. Y aquí dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Ahora, ¿por qué nos están hablando de los griegos? Por qué hay esta razón por la cual nos dice aquí que pongamos atención a los griegos? Está hablando de los griegos gentiles contra los israelitas, o está hablando de los judíos griegos contra los judíos israelitas. Judíos griegos contra los judíos israelitas. Exacto. Nos tenemos que acordar que aquí es donde tenemos el entendimiento de la diáspora. Muchos de las personas que estaban en exilio desde Babilonia, desde el tiempo de 500 años de que Yeshua nació, ya habían dispersado a todos los judíos por toda Asia, por Grecia, por Italia, por África. Así es que estaban dispersados por muchos lugares. Y la razón por la cual nos dicen que los griegos se están quejando es porque entendemos que cuando vinieron en Shavuot y vino el Ruach sobre ellos, ellos creyeron. Entonces se vinieron a Israel. Y ahora están viendo esta diferencia, que las viudas griegas no están dando
suficiente atención como las viudas hebreas. Así es que el versículo 2 nos dice, así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Ruach HaKodesh y de Jochma, sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ok, ahora, primero quiero preguntar, yo sé que fue hace como 5 semanas que conversamos de este tema. ¿Se acuerdan quién es un apóstol? ¿Qué es la definición de un apóstol? A mí la verdad se me olvidó. Ok. Mari, ¿te acuerdas? Es alguien que personalmente conoció a Yeshua y siguió sus enseñanzas. Y estuvo No, pues, presente en la resurrección. Exacto. Esa es la definición de un apóstol. Alguien que fue testigo no solamente de las enseñanzas, de los milagros, pero también de la resurrección. Ahora, están escogiendo discípulos. Acabamos de leer en el último libro de Números, el capítulo de Números, que Moisés tenía que escoger a alguien, a un líder al cual él le iba a pasar el manto. ¿Se acuerdan de qué manera Moisés le pasó el manto? ¿Qué fue lo que físicamente hizo Moisés a Joshua, a Josué? No estoy bien segura, pero se quitó su manto y se lo puso enfrente de toda la congregación. Sí, le puso las manos encima. Le puso el manto y les puso las manos. Así le pasó la autoridad que él tenía. Porque ahora los discípulos son los que tienen la autoridad de actuar por las personas que están a cargo. Por eso muy específicamente los apóstoles dicen, busquen entre nosotros, entre ustedes, 7 varones de buen testimonio, llenos de Ruach HaKodesh y de Jochma, sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y no, versículo 5, y plugó el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Ruach HaKodesh, y a Felipe, y a Procor, y Nacor, y a Timón, y Parmenas, y a Nicolás, prosélico de Antioquia. Pausa, 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 pausa. ¿Quién es Nicolás? ¿Qué es un prosélito? Bueno, Nicolás no sé, pero prosélito creo que sí. Prosélito es alguien un gentil que se convirtió al judaísmo. Nicolás es prosélito. Ok. Entonces fue que era uno del grupo que ellos miraban porque dijo, escojan a uno que estén llenos de 7, pues, ¿verdad? Personas que estén llenas de sabiduría Ajá, 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 para que exactamente. pudieran dirigir. Ajá. Pero aquí está la situación. Todavía no llegamos a conocer a Cornelio.
No estamos hablando de los gentiles todavía. Todavía estamos hablando del pueblo hebreo. Y Nicolás tenía que ser un prosélito de Antioquía, alguien que se convirtió al judaísmo. Este es un punto muy importante, no quiero que se olviden de esto. Los discípulos que fueron escogidos por los apóstoles para servir a las viudas fueron israelitas y un prosélito de Antioquía. Acuérdense de esto porque esto es algo que vamos a pelear y argumentar mucho en cada de las cartas de Pablo. Versículo 6. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Ah, ¿en qué otra situación una persona le pone las manos encima a otro ser viviente? No ser humano, ser viviente. Para orar, No. En el judaísmo, cuando, cuando el pueblo de Israel iba a sacrificar un sacrificio por culpa, entonces ponía sus manos, recargaba sus manos sobre el animalito antes de ser sacrificado. ¿y qué estaba haciendo con esa acción? Ah, transfiriendo el pecado de él al animalito. Exacto. Ahora vemos la misma situación, pero ahora estamos viendo que ellos están poniendo las manos encima, pasando la autoridad que los apóstoles tienen de Yeshua a los discípulos que están llenos del Ruach HaKodesh, que tienen sabiduría y que van a poder aplicar esa autoridad. Por eso nos dice claramente que tengamos cuidado a quién ponemos las manos encima. No queremos transferir algo que es valioso a alguien que no va a respetar lo que estamos dando. ¿Sí? Y también cuando estábamos en el cristianismo, también nos empezamos, cuando el Señor nos empezó a enseñar ciertas cosas, a no permitir que cualquier persona nos pusiera la mano encima, por lo Exacto. mismo. Exactamente. De aquí para acá y de allá para acá. Lo mismo. Exactamente. Esta es la razón por la cual, porque se puede transferir eso que sea malo o bueno y no quieres que alguien que no va a usar ese don negativamente abuse de otros. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Ahora, los sacerdotes son los únicos que pueden estar en el templo, los únicos que pueden servir en el templo, los únicos que pueden ser guardias, los únicos que pueden trabajar en los altares, el incienso, en recoger, en limpiar. Es el entendimiento. Ahora se pone en una situación en que ves que los sacerdotes creen en Yeshua y con más fervor van a trabajar al templo porque saben que Yeshua es el Mesías. Ellos saben de lo que ellos están haciendo.
porque Yeshua es el redentor del pueblo judío. Así que tienen que seguir la Torá, tienen que seguir los sacrificios, tienen que seguir el formulario hasta que el Mesías regrese y pueda redimir en frente de Dios. Preguntas en ese punto, porque es muy importante. Ok. Es imposible que alguno de los apóstoles en los evangelios o en las cartas después del libro de Hechos hayan dicho algo contra la Torá, contra el templo y contra los sacrificios. Imposible. Así es que ahora vamos a ver un poco más de lo que está pasando. Los sacerdotes están enfocados en que ellos van a servir en el templo. Versículo 8. Empero, Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llamaba de los libertinos, de los sirenios y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ok. Este sinagoga que se llamaba de los libertinos es el nombre de la sinagoga. Y esa sinagoga está en Egipto, ¿ok? En Alexandria. No está en Israel. Los sirenios, alejandrinos y Cilicia y Asia están fuera de Israel. Ellos tienen un entendimiento que es más enfocado en la asimilación del judaísmo al entendimiento griego. Así es que ellos están tratando de entender cuál es la razón que Esteban está diciendo estas cosas y está haciendo estas cosas. Versículo 10. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Espíritu, dice aquí Ruach HaKodesh. ¿Qué es esta palabra? Díganme la palabra en hebreo que esta palabra que hace la referencia. Donde dice Espíritu El Ruach, Santo de Felipe Ruach, y Ruach. Ya. exacto. El Ruach de Esteban es el que tenía la habilidad, el poder y la sabiduría para compartir la palabra. Y no podían resistir porque el Ruach de Esteban estaba tan lleno del Ruach HaKodesh que era imposible de pararlo. Y era imposible de decir que él estaba erróneo. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. ¡Uh! Sobornaron a unos que dijesen. ¿Cómo se puede sobornarle a alguien?
¿Le dieron dinero? Ah, ok. Los romanos están atacando, te están cobrando, que pagas los impuestos, ahí viene el publicano, te quiere quitar la ropa, la comida, va a esclavizar a tu familia. Estaban en situaciones difíciles. Era fácil sobornar a alguien para que dijese algo. Entonces, cuando ellos empiezan a decir esto y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Otra vez, conmovieron al pueblo. ¿Quién es el pueblo? Cualquier persona judía. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son los líderes que son escogidos en cada ciudad judía para juzgar y decidir casos civiles en sus ciudades. ¿Quiénes son los escribas? Las personas que están tomando nota de todo lo que está siendo argumentado. Así es que ellos saben las leyes porque la tienen que escribir. Cada vez que se hace una decisión en el concilio, se tiene que escribir y se tiene que dispersar por todas las ciudades en Israel para que todo Israel sepa qué es la decisión. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace mucho, mucho, mucho tiempo, antes de la internet y que teníamos este teléfono que era un poquito más barato, mandábamos tarjetas. Y en esas tarjetas de Navidad o tarjetas de Año Nuevo, siempre teníamos una carta que decía qué ha pasado con la familia. Oh, eso, esto pasó, le pasó esto, y Eneidina hizo eso, y Matilde eso, y Dora esto, y Jorge esto, y Roberto esto, y fíjate que el compadre hizo, y la comadre hizo, y olvídate. Y ahí nos vemos, a ver cuándo nos vemos, probablemente en Pascua. Pero así era como se comunicaban y los escribas eran responsables de todo eso. Así es que ellos también sabían la ley y las decisiones. Y ahora este grupo lleva a Esteban al concilio. ¿Se acuerdan la foto que les enseñé del concilio? Donde tienes el acusado enfrente de todos, am, y tienes a los 70 personas alrededor de ellos. A ver si la puedo venir otra vez. Así es que traen a Esteban a este concilio aquí y lo ponen enfrente de los 70. Aquí está Esteban, los 70, los ancianos, los escribas y el pueblo. Y el sumo sacerdote está enfrente y los escribas están aquí tomando nota, los que están a cargo de tomar nota en ese tiempo. Pero esto es lo que se habla cuando ellos dicen lo llevaron al concilio. Acuérdense, estamos bien cerquitas del templo, ¿verdad? Aquí, yeah. Así se quiere decir que Esteban estaba hablando con ellos cerca de donde se juntaban en el porche de Salomón. Así es que vamos aquí, en el 13. Y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que este Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Ok, vamos a ver un poquito más. ¿Qué realmente dijo Yeshua del templo? ¿Se acuerdan?
Iba a ser destruido, que no quedará piedra sobre piedra. Exacto. ¿Dijo Yeshua que lo iba a destruir? No, no dijo que él. No. Él dijo, este templo va a ser destruido. Y cuando hablan de Yeshua por sí mismo, dice, si ustedes destruyen este cuerpo, se va a reconstruir en 3 días. Y ellos dicen, ¿cómo es posible que vas a tratar de reconstruir el templo en 3 días si se tardaron 40 años para construirlo? Estaban confundiendo las palabras. Yeshua está hablando de sí mismo siendo el templo de Ruach, que el cuerpo es el templo del Ruach, más que ellos estaban hablando del templo que Herodes había construido. Ahora, mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Esto es muy difícil de clarificar porque si realmente ustedes están viendo de la manera que se manejaba el entendimiento del judaísmo en el tiempo desde que escribieron la Torá de Moisés hasta el tiempo de Yeshua, hubo muchas oportunidades por interpretación y esa es la tradición oral, es la Torá oral. Y aquí vemos que los fariseos, ellos también argumentaban entre sí mismos. Tenías un fariseo que estaba identificado como el príncipe, el Nasi, y el segundo, um, Af-Beidin, era el padre de la corte. Es que tenías dos personas a cargo de influenciar cómo los fariseos iban a interpretar la Torá en casos civiles. Y Hillel y Shammai fueron el último par que tuvo esta situación en la cual ellos convivieron y de ellos vinieron muchas escuelas bajo las enseñanzas de ellos. Tenías muchas escuelas bajo el Hillel y muchas escuelas bajo Shammai y todos ellos tenían diferentes posiciones en cómo implementar la decisión que se había hecho. Así es que cuando ellos dicen estas frases, Yeshua no vino a reemplazar, él vino a amplificar cómo implementar la decisión. No sé si se acuerdan, si les di este ejemplo antes, que estaba Hillel y Shammai en conversación y uno de los discípulos se les acerca y le dice, Maestro, ¿es correcto decirle a una novia que es fea en el día de su boda? Y Shammai responde, claro, si ella es fea, le puedes decir que es fea. Hillel dice, todas las novias en el día de su matrimonio son bellas. No, no le puedes decir que es fea. Esto es lo mismo que Yeshua hizo cuando él dijo, en el momento que tú ves a una mujer o a alguien, ya estás en adulterio. ¿Por qué? Porque el pensamiento te va a llevar a la acción. Así es que si puedes parar ese pensamiento de tomar semilla en tu mente, tú puedes evitar continuar en ese camino. Es lo que Yeshua estaba diciendo.
otra. Muchas veces se ha dicho, probablemente ustedes lo han leído, que cuando Yeshua está hablando con el joven que es rico, que le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la salvación? Dice, haz lo que la Torah te dice, los mandamientos. Yo ya hago eso. Entonces dice, entonces ve y vende todo y dáselo a los pobres. Y el joven dice, no puedo hacer eso y se va. ¿Y qué pasa después de eso? Yeshua da un ejemplo que dice que es más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja que un rico llegar al cielo. Y muchas veces ustedes han probablemente leído que había un lugar en Jerusalén donde si no llegabas a tiempo, nada más había una puerta que se le llamaba el ojo de aguja y que podías pasarte por ahí y el camello se tenía que hincar y entrar por ese agujerito. Ese portón no existe. Ese ejemplo no concluye con lo que Yeshua estaba haciendo. Lo que Yeshua estaba hablando y lo que le estaba diciendo es exactamente la visualización de tratar de poner un camello por el ojo de la aguja. No cabe, no puede. ¿Por qué? Porque está comparando el orgullo del hombre rico para quedarse con sus comodidades, para quedarse con sus cosas, para quedarse con su lujo. No quiere dejar nada de eso. Y también está orgulloso porque él está siguiendo los mandamientos. El orgullo es tan grande que no se puede humillar suficientemente para aceptar que la simplicidad de la fe es creer y no tener que tener lujos alrededor de ti. Si los tienes, qué bueno, compártelos. Pero no te, te enfoques en las riquezas, porque nada bueno viene de eso, ¿verdad? El versículo 14 es muy importante. Dos conceptos que en el cristianismo es muy fácil para nosotros inmediatamente conectarlos oh, exactamente, por eso se destruyó el templo y la iglesia ahora está a cargo. Y también no tenemos que hacer nada de la Torah porque Yeshua ya lo clavó en la cruz. Preguntas en ese versículo. ¿Ok? Versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta es una descripción de lo que usualmente nosotros vemos cuando estamos viendo la cara de un tzaddik. Vemos a alguien que es humilde, gentil, lleno de compasión y sabiduría. Ahora, capítulo 7. Esto va a ser bien, bien pesadito. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, ahora, él, ¿quién es él?
Esteban. Esteban está hablando. Varones, hermanos y padres. Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora, Israel. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, mas le prometió que se le dará en posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían y servidumbre y maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación en la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar Israel. Y dióle el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidió al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Y el libro de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, al cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre de toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos y fue sabido en Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Shechem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Hemor de Shechem. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, al cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y multiplicóse en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este, usando astucia como nuestro linaje, maltrató a nuestros padres y a fin de que pusiesen al peligro de muerte sus niños para cesase la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en su casa de su padre, mas siendo puesto en peligro le dije al faraón, le tomó y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso de sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, él le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendiéndole e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano. Mas ellos no lo habían entendido. Y el día siguiente, viniendo ellos, se les mostró y les ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os injuráis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba al prójimo le reempujó, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero de tierra de Midian, donde engendró 2 hijos. Quiero preguntarles algo. ¿Por qué Esteban está diciendo esta historia? ¿Cuál es el punto? Yo pienso es porque lo están acusando que quiere, am, ¿cómo dice? Como para que ya no crean en la ley de Moisés, entonces le está poniendo desde el principio para que vean que él está firme en la palabra. Ok.
Yo creo que es porque estaba él dando toda la genealogía de los patriarcas, como todos fue recorriéndose hasta llegar a Yeshua para darles a entender que Yeshua era el Mesías prometido. ¿Ok? Creo que en la situación de Yeshua, el pueblo estaba dudando de que él fuera el Mesías, el Hijo de Dios, como también dudaron de Moisés, porque no le fue fácil a Moisés, ya que se crió con el pueblo de Egipto. Entonces, como un hombre criado como hijo eh, de, de esta princesa egipcia iba a ser un líder del pueblo judío. Entonces lo mismo estaba pasando con Yeshua. Entonces me Y imagino que era lo que Esteban estaba diciendo. Ok, lo mismo hicimos o lo mismo pasó con Moisés. Ahora mira, ustedes están haciendo lo mismo con Yeshua. exacto. Ese es el punto. Están atacando el mensaje de Yeshua, así como atacaron a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Él trataba de ayudar a sus hermanos. No hemos acabado todavía, pero quiero que pongan en mente lo que está pasando. Ahorita Moisés está diciendo a sus, ¿por qué están peleándose? Y le dicen que quieres matarme como mataste al Egipto. ¿Quién te puso a ti como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Ok? Ahora empiecen a, a, a ver en paralelo lo que va a pasar. ¿Ok? Versículo 7:29. A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Midian, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y llegándose para considerar fue hecha la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moisés temeroso no osaba mirar y le dijo al Señor, quita tus zapatos de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el gemido de ellos y descendido para librarlos. Ahora pues, bien, te enviaré a Egipto, a este Moisés al cual habían rehusado diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y milagros de la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará al Señor Dios vuestro de vosotros, hermanos, como yo, a él oiréis. Este es el que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba del monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las sobres sus manos se holgaron. Y Dios se apartó y los entregó a servirse en el ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes trajisteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Rempán, figuras que hoy hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como ya ha ordenado Dios, hablándole a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto.
al cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le dedicó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificasteis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incursisos de corazón y de oídos, vosotros hicisteis siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres y también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? ¿Se ven qué tan intencional esta manera para enseñarles el paralelo en cómo trataban a Moisés y lo que hizo Yeshua? Y luego ya después de que Moisés todavía hacía milagros, todavía se no seguían. Y Yeshua haciendo milagros, tampoco lo seguían. No querían creer. Y después de que entraron a la tierra con Josué, todavía no creían. Y ahora vemos que entregaron a Yeshua a ser crucificado y todavía no quieren aceptarlo. Si nosotros queremos ver la fundación del cristianismo, podemos ir al capítulo 7 del libro de Hechos y decir, esta es la razón por que Yeshua vino. Él vino a redimir al pueblo israelita que no creyó en él. Concluyendo y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Ruach HaKodesh, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedraban y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedraron a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto es lo mismo que estamos luchando ahorita en, en el pueblo cristiano, en la comunidad mesiánica, que tiene tres diferentes enfoques, como las dos casas, el nombre, am, y las raíces hebreas. Esos tres grupos y otros grupos mesianos, estamos tratando de entender qué es lo que tenemos que hacer.
Y lo que les propongo es que tenemos que entender y estudiar la Torah para entender cómo nos está pidiendo Dios que actuemos, apoyándonos unos a los otros, conviviendo en comunidad y haciendo buenas obras, mitzvah, para apresurar el regreso del Mesías. No por mí, sino por todo Israel. Preguntas o comentarios en este estudio. Hay algo Bueno, aquí que ellos se molestaron cuando Esteban empezó a hablar. Y dice, estaban tan molestos que hasta crujían sus dientes o Ujú. lo que Sí, pasaba. sí. Estaban tan molestos. Hasta este momento, algunos de ellos se molestan, Ujú. pero muchos en el cristianismo, aún en el mesianismo, los satanizamos porque ellos hacen eso. Eh, de alguna manera tienen razón en sentirse así, pero de otra no, porque ellos tienen una estructura de quién es el Mesías, así que era difícil para ellos que Yeshua fuera el Mesías, así que les era difícil creer y pecar, para ellos era pecar y tener un ídolo más, me imagino, o había una razón por la que ellos se resisten aún. Acuérdate que estamos hablando de los hombres que vienen de fueras de Israel. Vienen de Alejandría, vienen de Siria, de Cilicia, vienen del entendimiento griego. Así es que no están impuestos a los estudios de los fariseos que están en Israel. Así es que esas influencias todavía van a estar ahí. Ahora están en el concilio y están los 70 que están oyendo estas palabras. Y si nos acordamos que el Sanedrín usualmente era combinación de saduceos y de fariseos. O sea, sí. Cada vez que hablas de la resurrección o del tiempo venidero, los saduceos no te van a escuchar, Ya. porque ellos no creen en eso. La vida es para hoy, para regocijarse y para vivirla hoy, porque es todo lo que hay. No hay nada más de hoy. Por eso están Entonces, enfadados. entonces a eso se refiere cuando les dijo en el capítulo antes, tienen la ley y tenían la ley y no la guardaron Exacto. porque estaban en el exilio, o sea, no estaban, no Ahora, tenían un templo. O a qué todos no podemos seguir la ley, ¿verdad? Es imposible. es Nada más imposible. uno pudo. Ya. Así es que eso también es ofensivo. No me digas lo que no puedo hacer. Ah, ok, No, ok. no me recuerdes lo que no puedo hacer. Claro que yo Ya. puedo hacerlo. you know. Así es que, En otras palabras, no es el guardar toda la ley, sino buscar guardarla en lo que tú puedas hacerlo. por eso leemos en el libro de Micas que dice que Dios no quiere sacrificios. Él quiere obediencia, que Amén. pongas atención a su palabra. Okay. Y esa es la razón por la que se enfurecieron cuando él dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a su diestra. Ya estaban enfadados antes de que él dijera eso. Ya estaban al punto de matarlo antes de que él dijera lo sacaron Sí, del estaba la... concilio
afuera de la ciudad. Déjate enseño la, la distancia que lo llevaron, ¿ok? Estamos aquí. Ese es el templo, es la Ajá, corte. Aquí en este cuadrito es donde está el concilio, ¿ok? ok. Corrieron, 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 corrieron hasta sacarlo de la ciudad para matarlo, apedreadas, porque no lo podían matar en el templo, tenían que sacarlo de la ciudad. Imagínate, 70 personas más todos los que andaban detrás de él, arrastrando a Esteban por las calles, las rocas, y luego llevándolo fuera de la ciudad a apedrearlo. Ujú. Pero bueno, en parte unos creían que estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Oh, sí, claro. Y eso, y por eso Esteban dice, Dios, perdónalo, Señor. Ellos no saben. Sí, porque yo creo que en lo que ellos se basaban y de según la muerte que le dieron es como el que blasfemó cuando iban camino a Israel y el hijo del egipcio que blasfemó. Entonces preguntaron a Dios qué iban a hacer con él. Entonces ya fue cuando hubo la orden de apedrearlo. Entonces, ¿cómo se le levantó el falso? Que él había dicho cosas contra la Torá, contra Dios. Entonces, para eso era pena de muerte. Por eso le dieron ese tipo de muerte. Sí, pero otra vez, en esta situación, ellos estaban actuando con emoción, ¿verdad? Lo estaban pensando. Y, y vemos que Saúl está ahí viendo y está apoyando esta, esta clase de comportamiento Esa acción. contra los creyentes, ¿verdad? Sí, porque digo yo, parte, por ejemplo, lo que eran los fariseos, los saduceos, mejor dicho. Entonces, cada palabra que él daba de sobre el cielo, sobre el Hijo de Dios, sobre la resurrección, como ellos no creerían en eso, cada palabra que daba los iba subiendo de emoción, Ujú. entonces, sí es cierto, pues ya en ese punto ya sus emociones, ah, como luego uno dice, los traicionaron. Exacto. Bueno, en esto concluye esta porción del estudio.